Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar de los patrones de destrucción ósea en la enfermedad periodontal. Es decir, de los defectos óseos que producen la enfermedad periodontal. Primero, hay que decir que la pérdida de soporte óseo alveolar es uno de los signos clínicos característicos de la destrucción de la enfermedad periodontal, considerada generalmente para representar las secuelas anatómicas de la extensión apical de la periodontitis. La extensión y la severidad de la pérdida de hueso alveolar está usualmente determinada por una combinación de signos clínicos y radiológicos, cuya importancia radica en el diagnóstico clínico, en la planificación de tratamiento y en la estimación de un pronóstico. La morfología está determinada por una variedad de factores, los cuales se incluyen localización de los microorganismos causales en la superficie radicular, en la raíz y la anatomía del tronco radicular, en la posición de la raíz con respecto al proceso alveolar y la amplia relación con las lesiones periodontales adyacentes, es decir, cercanía con otras superficies radiculares afectadas, y del grosor del hueso alveolar, siendo este el de mayor importancia, determinando si la pérdida ósea es horizontal o vertical. Cada defecto óseo afecta individualmente a un diente específico en la dentadura de un cierto paciente, por lo tanto presenta una anatomía única. Las clasificaciones se basan generalmente en criterios morfológicos específicos y tienen como meta guiar a los clínicos en su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Por ejemplo, aquí en la imagen radiográfica de la izquierda podemos observar un defecto angular en la superficie mesial del primer molar y también observamos una lesión de furca. Aquí en la imagen radiográfica de la derecha observamos defectos angulares o verticales de diferentes profundidades. En cuanto a los tipos de defectos óseos periodontales, según Goldman y Cohen, los clasificó a los defectos óseos en defectos supraóseos, en defectos infraóseos y en defectos interradiculares. A su vez, a los defectos infraóseos los clasificó en defectos intraóseos y cráteres, y a los defectos intraóseos los clasificó de acuerdo al número de paredes remanentes. Pueden ser de una pared, de dos paredes, de tres paredes o combinados. En cuanto a los defectos interradiculares, estos pueden ser horizontales y verticales. A los horizontales, a su vez, se los clasifica en clase 1, clase 2 y clase 3, y a los verticales en subclase A, subclase B y subclase C. Más adelante voy a pasar a detallar cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a los defectos supraóseos, son aquellos defectos en donde la base del saco periodontal o la bolsa periodontal se localiza coronalmente a la cresta alveolar subyacente. ¿Por qué se caracterizan? Por una pérdida de hueso horizontal, tomando como referencia una línea trazada desde el límite amelocementario de un diente al límite amelocementario de un diente adyacente. La altura del hueso se reduce, pero su margen permanece aproximadamente perpendicular a la superficie dentaria. Como podemos observar aquí en esta imagen, observamos una bolsa supraósea. ¿Por qué? Porque observamos que la base de la bolsa periodontal o saco periodontal se encuentra coronalmente a la cresta alveolar adyacente, y siempre hay que tener como referencia la línea trazada desde el límite amelocementario de un diente al límite amelocementario del diente adyacente. Y también, ¿por qué se caracterizan los defectos supraóseos? Se caracterizan por una pérdida del hueso horizontal, a diferencia de los defectos infraóseos, que ya más adelante los voy a pasar a explicarlos. Que los defectos infraóseos se caracterizan por una pérdida de hueso vertical, es decir, que el fondo de la bolsa periodontal
o la base de la bolsa periodontal se va a encontrar apical a la cresta alveolar. O dicho de otra forma, la base o el fondo de la bolsa periodontal se encuentra por debajo de la cresta alveolar. Defectos infraóseos. Estos defectos son aquellos en que la base del saco tiene una localización apical a la cresta alveolar residual adyacente. Como dijimos anteriormente, se caracterizan por una pérdida vertical o angular de hueso, existiendo mayor pérdida en un diente que en el diente adyacente a él. El nivel de hueso no es paralelo a la línea trazada entre los dientes, entre los límites amelocementarios de dos dientes contiguos. Se puede reconocer dos tipos de defectos infraóseos, los llamados defectos intraóseos y los cráteres, como dijimos anteriormente en la clasificación. Los defectos intraóseos son aquellos defectos cuyo componente infraóseo afecta en forma primaria un único diente. En cambio, en los cráteres el defecto afecta dos superficies radiculares adyacentes en un grado similar. Estos defectos intraóseos pueden ser clasificados de acuerdo a su morfología en términos del número de paredes óseas residuales, ancho del defecto y según la extensión topográfica alrededor de la raíz. Desde el punto de vista del número de paredes óseas residuales, encontramos defectos de 3, 2 o una pared. Frecuentemente los defectos intraóseos presentan una anatomía compleja que consiste de un componente de 3 paredes en la porción más apical del defecto y un componente que puede ser de 2 o una pared en la porción más superficial, por lo cual se habla de una combinación de defectos. Ya voy a mostrar imágenes de estos tipos de defectos, que voy a poner imágenes de una pared, 2 paredes, 3 paredes y los combinados, como vimos en la clasificación. Así queda un poco más claro. A su vez, los defectos verticales aumentan con la edad. Aproximadamente el 60% de las personas con defectos angulares interdentales tienen un solo defecto. También se han informado que los defectos verticales detectados radiográficamente aparecen con mayor frecuencia en la zona distal y superficies mesiales. Sin embargo, los defectos de 3 paredes se encuentran con mayor frecuencia en las superficies mesiales de los molares superiores e inferiores. Bueno, observen aquí en esta imagen se puede observar un defecto vertical o un defecto óseo vertical de 3 paredes, una pared o 3 paredes óseas, mejor dicho, una pared ósea distal, una pared ósea lingual y una pared ósea vestibular. En esta otra imagen observamos de 2 paredes, un defecto de 2 paredes, una pared distal y una pared lingual. Y por último, en esta siguiente imagen observamos un defecto de una sola pared, que observamos aquí solo la pared distal. Aquí en esta imagen clínica podemos ver un defecto vertical de una pared en la superficie mesial del primer molar inferior. Y por último, en esta imagen podemos observar un tipo combinado de defecto óseo debido a que la pared vestibular es la mitad de la altura de la distal y también de la lingual. Por lo tanto, es un defecto óseo de 3 paredes en su mitad apical y de 2 paredes en su mitad oclusal. Ahora vamos a ver los defectos óseos, que son los cráteres. La morfología especial del cráter es de especial interés. Es definido como un defecto en forma de copa o taza en el hueso alveolar interdental, con pérdida de hueso casi igual en las raíces de dos dientes adyacentes y de una posición más coronal de la cresta vestibular y lingual o palatina. Las paredes vestibulares, linguales o palatinas pueden no presentar la misma altura, y este defecto puede ser considerado como el resultado de la extensión apical de la periodontitis a lo largo de dos raíces adyacentes en un área interproximal, es decir, mesiodistal, relativamente estrecha. Se han sugerido distintas razones que explican la elevada frecuencia de cráteres interdentales. Y son: la zona interdental acumula placa y es difícil de limpiar, es una de las razones.
Otra de las razones es que la forma vestíbulo-lingual plana o incluso cóncava normal del tabique interdental en los molares inferiores puede favorecer la producción de cráteres, y otra razón es que los patrones vasculares desde la encía hacia el centro de la cresta pueden proveer una vía para la inflamación. Acá podemos observar una imagen esquemática de un cráter. Y por último vamos a hablar de los defectos interradiculares, o también llamados defectos de Furka, que hay numerosas clasificaciones según los diversos autores o descubridores, pero aquí vamos a hablar de la clasificación según Hamp, que las clasifica en 3 grados, en grado 1, en grado 2 y en grado 3. Hamp las clasifica a los defectos de Furka según la pérdida horizontal del soporte periodontal. Y tenemos el grado 1, que se caracteriza por una pérdida horizontal del soporte periodontal que no excede 1/3 del ancho del diente, es decir, pérdida de soporte periodontal horizontal menor a 3 milímetros, como podemos observar en esta imagen. El grado B, el compromiso de la Furka sobrepasa 1/3 del ancho del diente, pero no abarca todo el ancho del área de la Furka, es decir, una pérdida del soporte horizontal mayor a 3 milímetros, pero sin traspasar. Y el grado 3, el compromiso de la Furka implica una destrucción completa del soporte periodontal en el área de la Furka, es decir, una pérdida horizontal de lado a lado, como se puede observar aquí en esta imagen. Y por último, la clasificación de Fletcher, que los clasifica la pérdida ósea en sentido vertical de la lesión, que mide la distancia entre el fondo del defecto y el techo o fornix de la furcación, y las clasifica también en 3 subgrupos: un subgrupo A, un subgrupo B y un subgrupo C. El subgrupo A es la pérdida ósea hasta 3 milímetros, el subgrupo B es la pérdida ósea de 3 a 6 milímetros y el subgrupo C es la pérdida ósea de 6 milímetros o más. Bueno, aquí por último le dejo las clasificaciones de la Furka de los distintos autores o descubridores. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro, que les sirva el video y no te olvides de suscribirte, de darle like y compartir, que me ayudas muchísimo. Y un saludo a todos, hasta pronto.